Continuamos en Hoy por Hoy, región de Murcia, en esta jornada de miércoles. Con nosotros, en los estudios de Radio Murcia, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Señora Saiz, ministra, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días. Pues buenos días, aunque esté lloviendo, pero buenos días y es un gusto estar aquí en Murcia con vosotros. Nos decía la ministra antes de comenzar esta entrevista que, bueno, no es una gran conocedora de la región de Murcia, pero sí tiene lazos, ¿no? Vínculos con esta región, sí, con ciudades como Lorca o Águilas, he querido escuchar. Eso es. Tengo unos primos, una prima y su marido y sus hijos, una prima casi hermana, porque es una prima con la que tengo mucha relación, a la que quiero mucho, pero no nos vamos a poder ver. Pero sí, ellos viven en Lorca y también pasan tiempo en Águilas. Bueno, no se van a poder ver, pero sí la van a poder escuchar a través de esta Bueno, es que como no me escuchen, ya se lo he dicho, vamos, les voy a mandar les daré luego si no una reprimenda, por decirlo así finalmente. Eso es. Nos va a acompañar en esta entrevista nuestra directora de contenidos, Ruth García. Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, bienvenida, ministra. Gracias. Está recibiendo una Murcia lluviosa, no se vaya a pensar que esto es habitual, que ya sabe que estamos en alerta amarilla, está la Dana por aquí rondando por todo el levante español, pero bueno, una pamplonesa en este caso está acostumbrada más que acostumbrada a la lluvia, o sea que no le asusta en absoluto, ¿no? No, pero bueno, precaución y por supuesto, ¿no? En alerta, pero bueno, siempre es bueno que llueva, ¿no? Yo creo que para la huerta murciana y para el campo y para la sociedad. Pero sí, en Pamplona llueve más que en Murcia. Tampoco lo veo mucho, últimamente. Bueno, el motivo de su visita a Murcia es el acto inaugural en el que usted va a participar del Fondo de Impacto Social, el FIS, un instrumento financiero público impulsado desde el Ministerio y gestionado por Cofides, que tiene como objetivo apoyar la inversión de impacto en nuestro país e impulsar el emprendimiento social, potenciando la colaboración público-privada. Ya saben los oyentes que Murcia es este año la capital de la economía social. ¿Esto en qué se traduce? No que Murcia sea la capital de la economía social, sino este instrumento financiero público del que usted hoy nos va a hablar. Bueno, pues es muy novedoso, es un instrumento pionero mundialmente, y además hemos tenido ocasión de presentarlo fuera de nuestras fronteras en diferentes organismos internacionales y está siendo, la verdad, que muy bien acogido. Es una importantísima herramienta financiera donde, bueno, pues lo que se hace es pues trabajar para fomentar la economía de impacto social, porque lo estamos constatando día a día. El gasto social, tenemos que dejar de hablar de gasto social y hablar de inversión social, porque cuando se invierte de manera sostenible, pues en educación, en vivienda, en políticas sociales, esas inversiones con impacto tienen retorno y propician un crecimiento económico sostenible. Y hoy, en estos días que estamos conociendo las cifras de afiliación del mes de febrero, que también tienen su traslación aquí en la región de Murcia, y que estamos viendo cómo España es motor de crecimiento económico en un mercado laboral que está creciendo, estamos por encima de los 21,45 millones de afiliados. Bueno, pues ese crecimiento económico podemos ponerle otro adjetivo calificativo, que es crecimiento económico sostenible, porque es perfectamente compatible y necesario avanzar en protección social y también en crecimiento económico. Por eso es tan importante esta herramienta que va a fomentar, pues a través de la colaboración público-privada, pues esas empresas que quieran hacer inversiones con impacto. Y además vamos a conocer, hoy presentamos el fondo aquí en Murcia, el presidente de CEPES es un murciano que trabaja desde hace muchos años por la economía de impacto, por la economía social, con mucha presencia en la región de Murcia, y vamos a conocer experiencias empresariales como las de Scrubs o Modare, donde pues se está evidenciando cómo se puede hacer pues un modelo de desarrollo sostenible y que además pues aporte crecimiento y aporte sostenibilidad y eso también y ganancias para todos. ¿Incluye a la población migrante? Me refiero a la economía social, ¿también va enfocada a esa población migrante? Fíjese, los datos de afiliación que estamos conociendo estos días tienen un papel muy importante en la afiliación extranjera. Más del 13% de los afiliados son personas extranjeras que vienen a aportar a nuestra sociedad y que vienen a contribuir y que vienen a participar en la sociedad a la que llegan. Así que evidentemente sí, claro que evidentemente todo lo que tiene que ver con la economía de impacto tienen un papel muy importante. Hablando de inmigración, ayer el PSOE acordaba una ley con Junts para delegar a Cataluña las competencias en inmigración. Puigdemont está diciendo que con esta ley dará papeles a los inmigrantes, quiero decir, va a exigir conocimientos de catalán. ¿Esto es así, ministra?
Fíjese, es una delegación de competencias hecha en el marco de la Constitución. En lo que tiene que ver esta delegación de competencias se le va a aplicar la normativa vigente en materia de política lingüística. Pero fíjense, hablando además de economía de impacto, de inversiones de impacto social, de inclusión, de integración, que es el fin último de todas las políticas que llevamos a cabo. Fíjese que mi ministerio es Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por algo lleva ese orden. La inclusión es el objetivo común, ¿no?, en una sociedad cohesionada y más justa. Lo que le decía, a esa delegación de competencias se le va a aplicar en materia lingüística la normativa vigente y estamos constatando, esto ya está pasando, que la lengua es ya un elemento per se junto a otros que tienen un papel muy importante en la inclusión y en la integración. Y las entidades locales, las distintas comunidades autónomas donde pues hay un conocimiento, hay una lengua cooficial, se valora el conocimiento de la lengua de cara a ser un elemento, como digo, importante para la inclusión y para la integración. ¿Pero una exigencia, ministra? Insisto que la normativa aplicable a esta delegación de competencias es la normativa vigente y todo lo que tiene que ver con las autorizaciones, la normativa es la Ley de Extranjería, el Reglamento de Extranjería, la Constitución, Estatuto de los Trabajadores. Estamos hablando de la normativa aplicable, que es la que les estoy diciendo. Por lo tanto, ministra, se les va a exigir que sepan catalán en este caso, entiendo que de igual forma que español o castellano. La lengua es un elemento esencial para la inclusión y para la integración. Y a esta delegación de competencias se le aplica la normativa vigente, que es a la que me he referido. Ley de Extranjería, Reglamento de Extranjería, el Estatuto por llamarlo de alguna manera, que es el compendio de normas que son aplicables a las personas extranjeras, es el que es en el conjunto del territorio. ¿No les incomoda que este tema tan sensible al final se utilice en esa pugna que mantiene la ultraderecha por las políticas anti-inmigración? En la exposición de motivos se habla de la inmigración como una amenaza para la lengua. Fíjese, a mí que una comunidad autónoma dé un paso adelante y que asuma una responsabilidad, me parece algo positivo. Es una importante responsabilidad el asumir una delegación de competencias. Y lo que estamos viendo en otras comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular con Vox, estamos viendo una dejación de funciones en un aspecto muy importante que también tiene que ver con el ámbito migratorio, y es en la competencia de las comunidades autónomas de acoger a menores no acompañados. Y las comunidades autónomas están haciendo una dejación de funciones gobernadas por el Partido Popular y Vox. Eso es preocupante. Igual que otras cosas que acontecen, como lo que ha pasado estos días también aquí en la región, ¿no?, donde hemos visto que el PP ha vuelto a abrazar los mensajes más xenófobos de Vox, votando a favor de una moción para expulsar a los menores de la región. Eso es lo preocupante. Y contra eso vamos a luchar con contundencia, porque esta ley de la delegación de competencias por la que me preguntaban es garantía del cumplimiento de los derechos humanos. Y frente a esos mensajes que abrazan la xenofobia y que abrazan a mensajes y discursos negativos de la migración, vamos a combatirlo con información veraz y con datos. Con datos que nos manifiestan lo positivo y el aporte de las personas extranjeras a nuestra sociedad. Se refiere usted a lo que sucedía ayer en la Asamblea Regional. El Partido Popular apoyaba la moción de Vox para promover la repatriación de menores migrantes no acompañados a sus países de origen. Y desde Vox, Virginia Martínez lo explicaba así. Por lo tanto, facilitando el retorno a su entorno familiar, reduce estos riesgos significativamente y les da la oportunidad de construir sus vidas en un entorno más seguro y lleno de afecto. Si están con sus padres, están mejor, venía a decir Vox. Yo creo que es muy importante cuando se tienen responsabilidades públicas, primero ser absolutamente riguroso y exquisito y tener ese ejercicio de responsabilidad, pero también hay que tener, hay que saber, hay que conocer de lo que estamos hablando. Estamos hablando de menores que vienen en una situación de vulnerabilidad. Por cierto, hace 3 años de la invasión de Putin en Ucrania. En España, que hemos estado desde el minuto 0 acompañando a Ucrania y que lo vamos a seguir haciendo, por los recursos de acogida del Ministerio han pasado más de 200.000 personas de Ucrania. Hablamos de más de 30.000 menores y jóvenes ucranianos que han venido, que se les ha acogido porque somos un país solidario, y no he escuchado, no ha habido polémica, no se han llenado tertulias o informaciones. ¿Qué está pasando?
eso es racismo y eso es xenofobia, y contra eso vamos a luchar. Y lo que tiene que hacer el Partido Popular es romper con la ultraderecha. En estos momentos, con un contexto geopolítico tan complicado, estamos viendo cómo diferentes líderes europeos están siendo muy contundentes, y aquí el Partido Popular, el señor Feijóo, es el que ha abierto las puertas del gobierno a gobernar con Vox. Así que insto a que rompa esas alianzas, pero lo estamos viendo que ayer mismo volvieron a abrazar a Vox aprobando esta moción tan dura, y que lo que hace es, bueno, tiene importantes tintes racistas. Bueno, hablamos de cifras, hablamos de competencias, se nos están olvidando las personas. ¿Está ganando la ultraderecha ese mensaje con discursos de odio sobre la inmigración? ¿Faltan campañas? ¿O el gobierno está más preocupado en resistir, en intentar gobernar, que en concienciar, que en educar a la población española, a los españoles? Tenemos la mejor herramienta, que es la verdad, que son los datos, que estamos hablando de que las personas extranjeras suponen un 10% de los ingresos de la Seguridad Social y solo representan el 1% del gasto. Eso combate directamente quienes dicen que vienen a colapsar los servicios públicos, a quitarnos el trabajo. Por primera vez en el ámbito del Ministerio hemos puesto cifras a cómo impacta el racismo y la xenofobia, ya no solamente que es una cuestión de derechos humanos, pero también el coste económico en nuestro país del racismo y la xenofobia. Impacta 17.000 millones de euros en nuestro PIB. Con campañas, con mensajes y con verdad. Lo que no es fácil, se lo aseguro, es viendo, por ejemplo, las reacciones del Partido Popular a la delegación de competencia de esta proposición de ley. Y si nos retrotraemos al año 96, cuando el señor Aznar, en el pacto de Majestic, con el que alcanzó la investidura, realizado con el señor Pujol, transfirió a Cataluña tráfico, la gestión directa de los puertos, la gestión del litoral, una promesa de una policía catalana, el 30% del IRPF, y hablaba y sigue hablando de que eso era un buen acuerdo, era un acuerdo de Estado, un acuerdo que era bueno para España. Y cuando el Partido Socialista alcanza acuerdos que buscan que las administraciones más cercanas tengan un papel muy importante en todas las fases de la política migratoria y que ponen en el centro los derechos humanos, entonces se rompe España otra vez, se vulnera, se hace daño a nuestro país. Esos mensajes son caldo de cultivo para la desinformación y para lo que me están diciendo. Por eso exijo rigor y responsabilidad a la hora de hacer declaraciones. Ministra, ¿esperan cerrar pronto la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería? Porque la reubicación de los 4.000 migrantes que llegan a Canarias estaba pendiente precisamente de cerrar ese acuerdo del que hablábamos hace unos instantes. Estamos trabajando intensamente para que esa modificación del artículo 35, que siempre ha sido la voluntad del Gobierno y para lo que tenemos la mano tendida, sea pronto. Y Podemos dice que no va a apoyar la ley que compra el marco racista de la derecha y dice que replantearía su posición mientras se tramita su ILP. ¿Teme que este acuerdo finalmente no salga adelante? Bueno, yo creo que es muy importante. Ayer fue registrada por la mañana. Yo creo que es importante que haya un análisis, que se conozca el detalle, que se estudie desde la exposición de motivos hasta la disposición final, donde se habla de ese contrato social, donde se habla de que los derechos humanos están en el centro. Bueno, pues yo creo que es importante que los grupos políticos tengan este espacio y tengan este momento, y estoy convencida de que se conseguirá un acuerdo, pero para eso, bueno, pues habrá que hacer la mejor herramienta que tiene el Gobierno, que es el diálogo, la búsqueda de consensos y la pedagogía, y en eso es lo que... Lo que pasa es que un acuerdo así con una persona como Puigdemont, que ha demostrado pues que precisamente los derechos humanos, que está fuera de España, que está encausado, que está fuera de la ley y que está demostrando también precisamente ese racismo del que hablábamos, puede resultar un tanto difícil de comprender. Fíjese, le invito de verdad a leer el contenido de la ley, la exposición de motivos y también todas las disposiciones. Incluso, además, saben que estamos trabajando en el marco del Ministerio en un plan de integración que estará listo para después del verano, donde la colaboración con las comunidades autónomas y también, por supuesto, con la Generalitat va a ser una pieza clave. Yo le invito a leer el contenido de la ley y
desde la exposición de motivos, y eso es lo que verdaderamente pues es importante, ¿no? Analizarlo y ver que yo desde luego que saben perfectamente que el gobierno de España está haciendo un trabajo ímprobo de defensa de la política migratoria, que por cierto está siendo puesto como ejemplo fuera de nuestras fronteras, ¿no? Con diferentes publicaciones de Guardian, de Economist, donde están poniendo en valor que una política migratoria que tiene un discurso positivo de lo que supone la población migrante está contribuyendo al crecimiento de nuestra economía y de nuestro país. Pues yo creo que eso es importante, que saben que somos un gobierno que defendemos una política migratoria basada en los derechos humanos, que trabaja con una migración ordenada y sobre todo segura. Pues creo que es importante que lo vean reflejado en el contenido de la ley. Señora Sáez, aquí en la región de Murcia llegaron 523 menores no acompañados el pasado año, en 2024. Dice el gobierno regional que están sobrepasados en un 216% en los recursos con que cuentan para acoger a estos menores. También critica cómo se financia esa acogida. El gobierno de López Miras dice que han aportado para su atención 16 millones de euros frente a los 856.000 que aporta el Estado. ¿Esto cómo se entiende o cómo se explica? Bueno, yo creo que apelaría otra vez a ese ejercicio de coherencia que tiene que hacer el Partido Popular, en este caso el señor López Miras. Quiero decir, ¿cuál es el posicionamiento que tiene el señor López Miras frente a la condonación de la deuda planteada, que supone más recursos, más capacidad, mejorar la solvencia, el rating para salir a los mercados, más recursos para poder financiar las competencias de la comunidad autónoma? ¿Qué está diciendo el señor López Miras? ¿Está hablando de recursos también para justificar una dejación de funciones en lo que tiene que ver con sus competencias? Y frente a eso está negándose o su consejera o su consejero, no sé en este caso si era consejera, abandonó la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo creo que haría bien el Partido Popular en recuperar la coherencia y en hacer una oposición que esté a la altura de lo que necesita este país frente a los desafíos, que no son pocos, que tenemos por delante. ¿Pero se va a mejorar la financiación para las comunidades autónomas para ese reparto de menores ahora con esos 4.000 menores pendientes de Cataluña? Nunca ha habido tantos foros ni tantos fondos puestos a disposición de las comunidades autónomas. En materia de recursos no hay más que ver los históricos con los gobiernos del señor Rajoy, y ahora con ese planteamiento de condonación de deuda que supone sin lugar a dudas más fortaleza para asumir funciones. Y además, otro debate que no se obsta para nada, sino que es un debate que también hay que plantear, es el debate de la financiación autonómica. Pero nunca ha habido tantos recursos en manos de las comunidades autónomas como con un gobierno como el que preside Pedro Sánchez, que cree de verdad y es coherente con el estado de las autonomías. Ministra, le tengo que preguntar por Cartagena. Ya sabe que está también de actualidad la situación del centro de acogida, el campamento temporal de extranjeros en el antiguo hospital naval. El ayuntamiento se queja de constantes incumplimientos del Ministerio con este campamento. Dice que se ha ocupado por mucho más de su capacidad inicial. Eran 600, se ha llegado a casi 1.000, que han declarado también actuaciones de urgencia para saltarse la normativa urbanística y hacer obras en el centro. Temen que el compromiso que adquirió su secretaria de Estado sobre el desmantelamiento de este centro, que es para finales de mayo, no se cumpla y por tanto deje de ser temporal para ser permanente. Y también alegan que son la única ciudad de España que recibe migrantes por mar y por aire. Hay un CATE también en Cartagena. ¿Van a cumplir los compromisos que adquirieron con el Ayuntamiento de Cartagena? ¿Se va a desmantelar ese CAED, ese centro de acogida, para junio? El Gobierno siempre cumple sus compromisos, y lo que estaría bien, hubiera estado bien, es que la alcaldesa, en lugar de alimentar la desinformación, hubiera acompañado en la visita que realizó el pasado mes de junio la Secretaría de Estado al centro. Es un centro de acogida temporal que responde a la emergencia migratoria, y hubiera estado bien que hubiera acompañado para conocer de primera mano y para ver en las instalaciones de atención a personas que llegan en extrema vulnerabilidad. Y eso es lo que le puedo decir. ¿Pero se va a cerrar o se va a desmantelar? ¿Se han construido los CETIs en otras ciudades? Estaba un poco a la espera. Mire, el centro es temporal, es un centro temporal. Y lo que sí que le puedo decir es que en el marco del plan de recuperación de los fondos Next Generation, que sabe que uno de los compromisos es el ampliar las plazas de acogida en el conjunto del país, no hay ningún
un planteamiento de hacer ninguna inversión en la región de Murcia. Ya para finalizar, pasó, ministra, con la condonación de la deuda hace unos días, está pasando con el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña. Delegación de competencias. Eso es, la delegación de competencias, perdón. La impresión que tienen muchos españoles, señora Sáiz, es que el gobierno está dirigido por Puigdemont. Esto lo habrá escuchado en redes, lo ha escuchado, se escuchan corrillos en barras de bar, ¿no?, en muchas tertulias. Quizá puede parecer un argumento bastante simplista, ¿no? Pero ¿cómo va a estar, cómo estamos gobernados, ¿no? Es un mensaje que también ha azuzado mucho la ultraderecha, mucho el Partido Popular. Hay parte de la población que le gustaría pensar que esto no es así. Y aprovechando que ustedes forma parte del gobierno de Pedro Sánchez y que está hoy con nosotros, ¿no cree que haría falta más pedagogía del gobierno? No callar y demostrar que el gobierno lo dirige Pedro Sánchez y no Puigdemont. Bueno, pues le cojo el guante y en 30 segundos le voy a dar 3 datos para contestar y para volver a acabar con un bulo que se esfuerza todos los días en alimentar el señor Feijóo y el señor Abascal. Fíjese, ¿usted cree que es incuestionable el liderazgo de Pedro Sánchez a la hora de garantizar por ley la revalorización de las pensiones? ¿Usted cree que hace un año era impensable el sobrepasar la barrera de los 21 millones de afiliados? Estamos ya en 21,45. La reforma laboral fue del 2021. ¿Usted cree que el papel de Pedro Sánchez es incuestionable? O mejor dicho, la pregunta sería mejor, ¿es cuestionable en lo que tiene que ver con el corregir las fallas estructurales de nuestro mercado laboral y el ser un motor de crecimiento en Europa? ¿Y usted cree que en el ámbito internacional alguien cuestiona el liderazgo del presidente Sánchez en política migratoria, en defender la paz y la solución de los 2 estados en Gaza o en estar apoyando a Ucrania? 3 argumentos que resumen el liderazgo, según la ministra Elma Sáiz, de Pedro Sánchez en nuestro país y también fuera de él. Corren malos tiempos de todas maneras. Supongo que le preocupará, ¿no?, la situación, pues eso, de Ucrania. Donald Trump cada día alimentando, pues eso, más bulos y lanzando su ira frente a la inmigración, siempre el carácter negativo de la inmigración cuando hemos sido un país de migrantes. La verdad que corren malos tiempos. No sé si les preocupa o usted que ostenta la cartera de Migraciones. Absolutamente, yo estoy consternada, pero frente a eso, desde luego, es pues acción, convicción en valores, en seguir con nuestra hoja de ruta y pues Europa tiene lo mejor que le ha pasado a España en lo que tiene que ver con política internacional, así que más Europa y pues seguir con nuestras recetas, que son las que están dando prosperidad económica y avances en derechos y en protección social. Pues Elma Sáiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del gobierno de Pedro Sánchez. Del gobierno de España, que preside el presidente Sánchez. Muchísimas gracias por estar aquí. Dígale a su equipo que no dejen que se vaya sin probar una buena marinera. Yo tengo que tomar, no sé, algo tengo que comer. Porque y un plato de migas. Bueno. Que hoy llueve. Pero es que lo de las migas, yo soy de Navarra y las migas en Navarra hay un pueblo que es Ujue, que tiene fama por las migas, pero bueno, no vamos a competir. Yo voy a probar. Lo vamos a buscar. Pero bueno, aquí las hacen muy buenas y hoy en cualquier sitio que vamos, marinada y migas. Marinera, perdón. Y un quinto si usted quiere, no sé si bebe o no. Y un asiático para finalizar. Vale. No me va a dar tiempo a todo esto, pero yo el café asiático. Bueno, me lo voy a tomar todo. Muchísimas gracias y que vaya todo bien. Ha sido un gusto, de verdad, gracias.